Muy buenos días. Quisiera, antes que nada, agradecer la mesa directiva de la asociación, que, por cierto, deseándoles lo mejor en este ciclo que inician con esta sesión, con esta primera sesión, y pues manifestarles mi agrado y mi beneplácito y mi orgullo por estar aquí en una sesión que es de homenaje además para una persona tan importante como la doctora Jáuregui, que ha marcado realmente huella en la formación de muchos quienes la hemos conocido a lo largo de nuestra formación incluso. Yo me acuerdo mucho de ella alguna vez hablando de la autocomplacencia, de cómo de pronto uno puede caer en esa autocomplacencia que no nos permite avanzar porque pensamos que estamos dando todo cuando en realidad no lo estamos haciendo. Entonces es algo que se me ha quedado grabado y creo que es relevante en este momento mencionarlo, y bueno, pues es un honor estar por aquí. Vamos a comenzar con la ponencia del día de hoy. Voy a hablarles acerca de algunos conceptos básicos respecto de neuroplasticidad de implante coclear, y esto va en relación a las tendencias pues actuales, a las tendencias de los últimos años respecto de la forma en cómo concebimos a la audición. De unos años para acá nos hemos dado cuenta de que no todo es una cuestión periférica, ¿no? De que la audición no termina en el colículo inferior, como a veces teníamos pensado a la hora de hacer estudios como los potenciales de tallo cerebral. Hay cosas que están más arriba y hay cosas que subyacen, fenómenos todavía más complejos que nos hacen afirmar ahora que pues no escuchamos realmente con los oídos, sino que escuchamos con el cerebro. En este sentido, habría que mencionar que nuestro cerebro se compone aproximadamente de 100 billones de neuronas. Las funciones neurales que se llevan a cabo en este órgano, que es tan complejo que ni siquiera nosotros mismos hemos logrado descifrar exactamente cómo funciona, están determinadas por muchas situaciones, entre ellas la localización de las neuronas, la forma en la que disparan, la forma en la que no disparan, la forma en la que conectan. El estudiar el sistema nervioso auditivo central implica el abrirse a un mundo lleno de variantes, un mundo en el que hay neuronas que solamente disparan cuando hay un estímulo, neuronas que están disparando todo el tiempo excepto cuando se presenta un estímulo, neuronas que no disparan y que cuando se presenta el estímulo empiezan a disparar de manera continua, neuronas que hacen meseta, neuronas que no hacen meseta sino que tienen una continuación hasta que termina el estímulo pero descendente, otras que tienen ascendente, etcétera, ¿no? Hay una variedad impresionante de neuronas que cumplen con muchas funciones y que a veces esas funciones pues las damos por hecho, simple y sencillamente por la situación de que escuchamos desde antes de nacer y para nosotros es algo completamente natural y algo involuntario. La cuestión es ¿qué ocurre cuando no hay audición? ¿Qué ocurre cuando estos fenómenos no se dan de manera tan natural? La que sigue, por favor. En realidad sabemos muy poco acerca de la forma en cómo estas neuronas cumplen una gran variedad de tareas, desde almacenar, procesar, codificar, descodificar, desechar, evocar, compartir, transmitir, enriquecer, etcétera. En general, manejar la información que les damos, ¿sí? ¿Qué es lo que nuestro cerebro hace con la información que le mandan nuestros oídos? Bueno, son un montón de procesos que realmente van enriqueciendo el mensaje, no se limitan solamente a transmitirlo, sino que lo enriquecen y le aportan en cada relevo neuronal muchas cuestiones. ¿Cómo es que adquieren las neuronas sus identidades específicas y cómo forman patrones de interconexiones neurales? Es decir, ¿cómo saben nuestras neuronas qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué patrones de conducta tienen que seguir cada una de ellas para además formar parte de toda una red enorme de otras neuronas que van a hacer tareas similares o a veces no tan similares? Sabemos que cada neurona conecta solo con un grupo selecto de neuronas que llamamos nosotros blanco y que además dichas conexiones se realizan en áreas específicas de esas neuronas, ¿sí? No siempre o no necesariamente en el mismo lugar. La neuroplasticidad
es una capacidad cerebral que se refiere básicamente a la forma en cómo nuestro cerebro aprende, y el aprendizaje tiene que estar referido a cambio, ¿sí? Se dice que aprendizaje es todo aquel cambio de conducta después de haber recibido una información determinada. Entonces, esos cambios que se llevan a cabo en nuestro cerebro con el fin de adaptarse al medio, y que además están regulados por estimulación sensorial necesariamente. No puede haber plasticidad si no hay estimulación. ¿Cómo funciona todo este asunto? Resulta que si nosotros tomamos el total de genes de un mamífero, que son alrededor de 100,000, y tratáramos de asignarlo, que cada gen codificara para cada una de las conexiones neurales, que son 10 a la 15, pues no nos alcanza. Entonces resulta que tiene que haber mecanismos que el cerebro utilice para acomodar esta disparidad. ¿Cómo le hace el sistema nervioso para acomodar esta disparidad? Pues depende de estímulos gatillo. Los estímulos gatillo tienen que estar dados por el ambiente necesariamente, e implica que el cerebro está predefinido, predestinado para realizar ciertas tareas, pero solamente cuando detecte esas situaciones ambientales. Esto significa que hay condiciones intrínsecas y condiciones extrínsecas para el desarrollo de las células nerviosas. Si nos remontamos al siglo pasado, ya se hablaba de cuestiones como la redundancia. La redundancia, que fue un concepto descrito por Boca en Italia un poco antes de la mitad del siglo pasado, hablaba precisamente de cuestiones intrínsecas y extrínsecas. Las cuestiones intrínsecas son todas aquellas conexiones, todos aquellos factores que se reúnen dentro de nuestro organismo para entender un mensaje, y las cuestiones extrínsecas son todos aquellos factores ambientales que se reúnen para hacernos entender un mensaje. Un ejemplo de esto es, si yo les hago una logoaudiometría, cualquiera de ustedes con trisílabos, ¿sí?, o les utilizo palabras como ferrocarril, estoy utilizando un mensaje de alta redundancia, porque estoy facilitando que ustedes entiendan ese mensaje. Pero si yo utilizo monosílabos, o utilizo monosílabos además con ruido de fondo, estoy utilizando un mensaje de baja redundancia. Entonces aquí se comienzan a hilar conceptos que, a pesar de que tienen ya prácticamente un siglo, pues siguen estando vigentes en este sentido. Y el cerebro no se queda atrás en esto, ¿no? Hay condiciones intrínsecas y condiciones extrínsecas para el desarrollo de células nerviosas y de sinapsis entre ellas. Las condiciones intrínsecas implican la formación misma de neuronas, que tienen o cumplen con ciertos patrones que van a predisponer su funcionamiento. Por ejemplo, hay regiones profundas y regiones superficiales en donde se forman neuronas, y sabemos que entre más profunda está una neurona, menos plástica es, ¿sí? Aquellas neuronas que se encargan, por ejemplo, del mantenimiento de la frecuencia cardíaca o de la frecuencia respiratoria, etcétera, realmente están destinadas para hacer una función y punto, no pueden desviarse. So pena de que si se desvían, pues corre riesgo la vida del sujeto, entonces no lo pueden hacer. Pero en regiones superficiales ocurre exactamente lo contrario. Entre más nos acerquemos a la corteza, las neuronas tienden a tener una mayor facilidad de aprendizaje. El sistema auditivo aferente subcortical, por ejemplo, que se desarrolla en parte antes del inicio de la estimulación auditiva, tiende a preservar su funcionamiento aun cuando existe pérdida auditiva, y aun cuando sea una pérdida auditiva de muy largo plazo. Sabemos que la formación primordial de neuronas en el ser humano termina alrededor de los 2 o 3 años de edad, y que las conexiones neurales básicas entre esas neuronas que ya se formaron se completan en la adolescencia tardía, aunque se ha documentado cierta formación de neuronas en la actualidad en regiones muy específicas como el hipocampo, ya en la etapa adulta tardía también. La consecuencia de esto es que todos estos cambios en la función cerebral que se relacionan a especialización y por lo tanto aprendizaje ocurren gracias a las conexiones que se establecen entre un grupo de neuronas que ya se formaron. Es decir, tenemos solamente los primeros años de vida, los primeros 2 años de vida para formar neuronas, y el resto del tiempo todo el aprendizaje no se basa necesariamente en la formación de neuronas, sino en las interconexiones que se forman entre ellas. Lo anterior convierte a estos fenómenos en un proceso secuencial por definición. El aprendizaje en el ser humano necesariamente es secuencial,
¿sí? No puede haber, pongo un ejemplo muy típico en cuanto al desarrollo psicomotor, un niño no se puede sentar si antes no ha sostenido los músculos del cuello, ¿sí? Y no puede hacer bipedestación si antes no ha sostenido el tronco, por ejemplo, y no puede caminar si antes no ha hecho bipedestación sostenido. Entonces todo lleva un orden y ese orden no se puede violar. Lo mismo ocurre en materia de audición y en materia de lenguaje. Tenemos que ir por pasos y tenemos que ir en un avance secuencial hasta lograr el fin último, que en este caso sería el lenguaje oral. En términos generales, podríamos decir que la plasticidad implica cambios en la función neuronal, pero inducidos por 1, predisposición genética, 2, exposición a estímulos, y 3, que lo pongo con asterisco porque es algo que no se menciona mucho en los libros de neurología o de neuroplasticidad. También la ausencia de exposición a estímulos provoca plasticidad, pero provoca plasticidad en otro sentido. Desde 1949, Hebb había propuesto que los cambios funcionales pueden inducir cambios morfológicos. Esto se tradujo con este dicho, ¿no? Que las neuronas que disparan juntas se conectan juntas. Es decir, todo comienza con que varias neuronas, aunque estén separadas espacialmente hablando, disparen al mismo tiempo para que se sincronicen y entonces empiecen a trabajar juntas y a formar interconexiones entre ellas. O lo contrario, cuando las neuronas disparan cada una por su cuenta, pues resulta que no se forman realmente uniones estratégicas, uniones fuertes como para transmitir mensajes, y entonces el asunto queda ahí, queda desbalagado, queda completamente disperso. Ahora, en términos específicos, la plasticidad implica estos fenómenos: neurogénesis, incremento de los contactos sinápticos en cada axón, incremento o cambio del tipo de neurotransmisores presentes en una sinapsis, conexiones nuevas entre neuronas previamente no conectadas y mielinización. La primera, la neurogénesis, resulta sumamente importante. Lo mencionábamos hace rato, solamente los primeros 2 años de vida se forman neuronas, se crean neuronas, es decir, hay neurogénesis. Y sabemos que los 2 primeros trimestres existe la formación de unas 4.000 neuronas por segundo. Si tomamos en cuenta que el paso de señales auditivas desde la cóclea ya hacia niveles superiores a través del tallo cerebral, lo podemos corroborar electrofisiológicamente a partir de la semana 26, que es cuando podemos encontrar sincronización de las fibras y medición de potenciales auditivos a esa edad, pues tendríamos que ponerlo en perspectiva, porque resulta que si un paciente tiene pérdida auditiva, no está percibiendo absolutamente nada, porque hay sordera, resulta que esas neuronas que se tendrían que formar en ciertas áreas auditivas o del sistema nervioso auditivo central, pues resulta que no se formarían porque no hay estímulo del medio que genere esta formación. Eso implicaría que al nacimiento tendríamos aproximadamente ya unas 14 semanas de retraso auditivo. Y desde ahí se comienzan a sumar todas esas semanas que van incrementándose hasta el momento en que hacemos un diagnóstico e iniciamos la intervención temprana, efectiva, e iniciamos también la habilitación en materia del lenguaje. Otra de las estrategias que se siguen es el incremento de contactos sinápticos en cada axón. Ya están formadas nuestras neuronas, pero tienen que crear ramificaciones y esas ramificaciones se van extendiendo conforme se van necesitando. Si no necesitamos que se hagan ramificaciones porque no hay estímulos, pues entonces no se formarán. También hay incremento o cambio del tipo de neurotransmisores. Una neurona que utiliza neurotransmisores excitatorios provoca que una segunda neurona responda con un mensaje de regreso, un mensaje también excitatorio, y a eso le llamamos retroalimentación o feedback. ¿Qué ocurre si esta neurona empieza a disparar, empieza a generar respuesta en esta y después se detiene? Pues la otra también se va a detener, no va a haber retroalimentación y entonces se va a detener ese proceso de formación de sinapsis. Otro tipo de estrategia que se sigue son las conexiones nuevas, es decir, el hacer conexión axónica en donde antes no existía. Y esto también se da
sobre todo cuando hay exposición a estímulos. De nada sirve que haya una predisposición genética a formarse si no se presenta ese gatillo que mencionábamos hace rato. Cuando existe la formación de nuevas sinapsis, pero las señales entre ellas no son fuertes, eventualmente dicha sinapsis desaparece, ¿sí? Que ocurre, por ejemplo, en los pacientes, no en los pacientes sordos, sino en los pacientes ensordecidos. La mielinización, que es la otra de las estrategias que utilizamos, implica un incremento en la velocidad y eficiencia en la neuroconducción, y todos sabemos que se encuentra en relación directa con la maduración. Es un índice muy notable de neuromaduración. Todos aquellos que vemos estudios neurofisiológicos en el niño, pues nos damos cuenta de cuando una onda quinta se va haciendo más temprana, por ejemplo, precisamente porque hay una maduración, porque hay una mayor mielinización de las fibras del nervio. Todo lo anterior podría ponerse en perspectiva si comparamos todo este asunto de la neuroplasticidad con un modelo computacional, que es algo que creo que todos tenemos actualmente muy a la mano. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de un disco duro? ¿Sí? De un disco duro actual, ¿sí? de buena capacidad, aproximadamente 3 terabytes. Se han hecho cálculos acerca de la capacidad que tiene el cerebro y se ha llegado a la conclusión de que podría equivaler la capacidad de almacenamiento a un petabyte, que es aproximadamente 1000 terabytes. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad de procesamiento de una computadora? Aproximadamente 20 gigahertz. La velocidad de procesamiento de una neurona es de 1 kilohertz, pero si ponemos a procesar a 1000 millones de neuronas, pues hablamos de más de 1000 gigahertz de velocidad. Aunque esto evidentemente resulta un tanto ocioso, es únicamente con el fin de comparar la potencia de una computadora de las que usamos actualmente para llevar a cabo toda nuestra vida con esa computadora de la cual nos ha provisto la naturaleza, que es nuestro propio cerebro. Es un tanto injusto en compararlos debido a que la computadora trabaja en un código binario de ceros y unos, actividad o inactividad, y la sinapsis no tiene 2 estados, tiene 3. Tiene un estado de excitación, un estado de reposo y un estado de inhibición, y cada uno de ellos implica un mensaje. Es decir, el que haya excitación de una neurona implica un mensaje, el que se quede en reposo implica otro mensaje también, y el que haya no solamente reposo, sino que haya inhibición de sus funciones implica un tercer mensaje. Esto multiplica las posibilidades de intercambio de mensajes de manera muy notable. Ahora, ¿cómo se activa la neuroplasticidad en función de la sinapsis? Existen 2 formas que curiosamente son contrarias. 1, la exposición a estimulación sensorial, que son estos estímulos gatillo que mencionábamos, y 2, la privación a esa estimulación sensorial específica. Evidentemente a las áreas auditivas pues no les va a interesar demasiado si las áreas visuales están funcionando o no, por lo menos al inicio. Uno de los factores que son determinantes en los fenómenos de ciencia conforme la edad va avanzando. Hablamos en términos de plasticidad cerebral madurativa, que se da en los primeros años de vida, luego la adaptativa, que se da durante toda la adolescencia y etapa adulta, y por último la regenerativa, que implica solamente el reparar una lesión, por ejemplo, cuando nos estamos recuperando de una afasia. ¿Por qué es tan importante el tiempo? Resulta que el siglo pasado, un austriaco, que es Konrad Lorenz, hizo un experimento en el cual separó un grupo de huevos de pato de un lado y del otro lado. Estos huevos los puso a empollar, y cuando se abrieron los cascarones, puso a la mamá pata enfrente de un grupo y se puso él mismo frente al otro grupo. Resulta que los patos, cuando nacieron, se fijaron en cuál es el primer ser vivo que se movía a su alrededor, y ese ser vivo era la mamá pata en el caso de un grupo y Konrad Lorenz en el caso del otro grupo. Resulta que esta información quedó guardada de manera indeleble en el cerebro de los patos, y a partir de ahí empezaron a seguir cada grupo a su mamá, a su supuesta mamá. Entonces hay algunas fotos que ustedes podrán a lo mejor buscar en internet, en donde aparece Lorenz nadando en una laguna y atrás de él un grupo de patos, ¿sí? Porque ellos creían, estaban convencidos de que él era su mamá y no le hacían caso nunca a la mamá pata. Esto fue descrito por Lorenz como el fenómeno de la impronta.
y la impronta implica que es la asimilación de un mensaje determinado específicamente en una ventana de tiempo determinado en la vida cerebral. En el caso de los patos, pues esto dura unos cuantos minutos, el hecho de que se puedan grabar quién es su mamá, y esto es con fines de supervivencia, por eso queda guardado de manera tan indeleble. En el caso del ser humano ocurre algo parecido, evidentemente no dura unos cuantos minutos, pero sí es un periodo finito de tiempo. Hubo algunas variantes en los estudios de Lorenz respecto de todo esto, porque resulta que cuando nacían algunos patos, él dijo, bueno, les voy a poner una capucha, no voy a dejar que vean nada. Y entonces les puso la capucha y esperaba unas horas o un par de días, y luego les quitaba la capucha y se daba cuenta que este fenómeno de la impronta se retrasaba hasta después de que él quitaba la capucha, es decir, hasta que se presentaba ese estímulo gatillo. Mientras no se presentaba ese estímulo gatillo, permanecía latente la impronta, ¿sí? Esto significa mucho, porque implica el hecho de que esos tiempos de pronto pueden prolongarse cuando hay cierto tipo de estimulación o cuando deja de haber cierto tipo de estimulación. El concepto de la impronta tiene mucho que ver con el concepto del periodo crítico, y si ustedes lo buscan en la literatura se van a dar cuenta que hay también un periodo sensible, que no es lo mismo y a veces se confunde con el periodo crítico, y esto tiene mucho que ver tanto con la duración del periodo sensible como con lo abrupto del inicio y la terminación del periodo crítico. Este periodo crítico explica ciertos fenómenos que ocurren si hay estímulo o son más severamente afectados si no hay estímulo durante ventanas de tiempo perfectamente bien definidas y que son además inamovibles. Estos periodos críticos refuerzan el concepto de que existen tiempos en los que el cerebro está listo para adquirir ciertas habilidades, pero que deben coincidir con estos estímulos gatillo. Es decir, hay que presentar el estímulo adecuado en el tiempo adecuado. ¿Qué pasa si presentamos el estímulo adecuado fuera de tiempo? No se da el fenómeno de la plasticidad. ¿Y qué pasa si presentamos durante el tiempo adecuado un estímulo inadecuado? Tampoco se da esa plasticidad. Esto está completamente ligado y tiene mucho sentido con lo que vemos todos los días. De no llevarse a cabo la estimulación, la ventana de tiempo puede cerrarse y la plasticidad neuronal ocurre pase lo que pase, aunque no siempre para bien, es decir, siempre hay algo de plasticidad, pero resulta que también la plasticidad puede tener un lado oscuro. ¿Hay plasticidad mala en realidad? No es que sea mala per se, a final de cuentas la plasticidad son reorganizaciones neuronales que al ocurrir pueden provocar síntomas que pueden llegar a ser discapacitantes. Por ejemplo, algunos tipos de acúfeno o algunos tipos de espasticidad o sensaciones anómalas que se presentan cuando hay una reorganización neuronal. El cuerpo lo hace para adaptarse, el cerebro lo hace para adaptarse a una nueva realidad, pero esas adaptaciones no siempre son convenientes para nosotros. Ejemplo, en nuestra área, la plasticidad de modalidad cruzada. ¿Qué ocurre cuando nuestras áreas cerebrales auditivas que están esperando un mensaje acústico, un mensaje auditivo, no son estimuladas? Pues resulta que después de cierto tiempo, cuando termina ese periodo crítico, el cerebro decide utilizarlas para hacer otra cosa y entonces las pone a hacer tareas de procesamiento visual, por ejemplo. Esta situación implica que cuando nosotros ponemos ya un mensaje auditivo, ya cuando por fin le pusieron aparatos auditivos al niño o el implante coclear o etcétera, pues resulta que ya no hay quien haga ese trabajo de procesamiento auditivo. Y entonces el procesamiento que se da, bueno, pues se va a dar de alguna manera, pero no va a tener la eficacia o la eficiencia como la tendría si se hubiera estimulado adecuadamente, ¿sí? A esto le llamamos plasticidad de modalidad cruzada. Se ha visto que puede ser parcialmente reversible, es decir, si se le pone estímulos acústicos, habrá neuronas que todavía alcancen a regresar a su trabajo anterior, pero habrá otras que no. Y entonces eso tiene implicaciones muy serias respecto de la calidad auditiva del paciente. Ya no hablemos de cuestiones relacionadas al lenguaje, me estoy yendo únicamente a la situación auditiva, pero no hay que olvidar que un niño, si oye bien y sus condiciones neurológicas se lo permiten, pues habla bien. Si oye más o menos, pues hablará más o menos, y si no oye bien, pues no habla.
o habla muy mal. ¿Qué ocurre entonces cuando el estímulo no llega, por ejemplo, a nivel de tallo cerebral? Ya no hablemos de corteza, hablemos desde niveles un poco inferiores. Se ha documentado una disminución superior al 50% del número de neuronas y una disminución en el volumen celular de hasta un 40% a nivel de los núcleos cocleares, después de un periodo aproximadamente de unos 6 meses de privación auditiva. Mientras que a nivel del complejo olivar superior se ha evidenciado un decremento en el tamaño del soma neural del 33 al 50%, así como una disminución del 35% en el número de sinapsis por unidad. Es decir, cuando dejamos que pase el tiempo, nuestro sistema nervioso auditivo central ya no es el mismo y por lo tanto no podemos exigirle lo mismo. La capacidad de convertir rasgos acústicos en objetos auditivos mentales depende en principio de la posibilidad de representar estos rasgos acústicos a nivel cortical. Pero ¿qué pasa si esa señal le llega a la corteza corrupta? Porque resulta que las instancias inferiores pues no tienen la capacidad de transmitir y enriquecer ese mensaje de manera adecuada. Y estoy hablando de situaciones tan relevantes como las conexiones con el sistema reticular activador ascendente, por ejemplo, o situaciones como el mantenimiento de la atención auditiva, o situaciones como la localización de la fuente sonora, que no son situaciones periféricas, sino son situaciones plenamente centrales, o el reconocimiento de patrones acústicos específicos. Pues evidentemente la corteza no va a tener ese mensaje adecuado y tampoco va a hacer una función adecuada. Esto con el fin de que posteriormente podamos establecer una interacción entre los niveles jerárquicos de la corteza cerebral para asignarles un significado, porque en la corteza todo está conectado o interconectado a nivel jerárquico. Todo tiene que pasar primero por niveles inferiores y después ir subiendo hasta llegar a un procesamiento mucho más complejo. Uno de los mecanismos fundamentales que subyace el desarrollo de la corteza a nivel auditivo es el acoplamiento entre regiones corticales jerárquicas, pero también entre regiones corticales y subcorticales. Y eso es algo a lo que pocas veces se le da valor. No todo es corteza cerebral. También hay una comunicación muy importante entre el nivel subcortical y el nivel cortical, y esa conexión es fundamental para todo esto. Además de la plasticidad de modalidad cruzada que habíamos mencionado hace unos momentos, al terminar el periodo crítico también existe un desacoplamiento entre las regiones supra e infragranulares de la corteza, y eso implica interrumpir prácticamente la conexión de niveles superiores con niveles inferiores de procesamiento, ¿sí? Tanto de nivel intracortical como de nivel cortical a subcortical. Dicho fenómeno se considera irreversible, es decir, una vez que se ha desacoplado estas regiones supragranulares con las infragranulares, se acabó el asunto, ¿sí? No hay nada más que hacer en ese nivel. Este esquema lo diseñé para hacer un poco más evidente cómo es ese periodo de tiempo que va transcurriendo, cuáles son las posibilidades de oralización y además cómo se relaciona eso con la edad ideal de intervención, el periodo crítico y el periodo sensible a nivel de neuroplasticidad. Tenemos que la plasticidad madurativa, la mencionábamos hace rato, se podría considerar como el periodo sensible. Es un periodo de tiempo que inicia desde antes del nacimiento, que va progresando lentamente, llega a un máximo aproximadamente al 1 año y medio de edad, casi 2 años, y luego empieza a disminuir su funcionalidad de manera progresiva. Esto no es de un día para otro, no significa esto que el día que cumple 3 años, ese día pierde la neuroplasticidad, ¿no? Como en los cuentos de hadas, ¿no? No es así el asunto. En realidad esto va disminuyendo de manera gradual, pero ya es cuesta abajo, ya no hay quien lo detenga. Una vez que comenzó a disminuir ese potencial, se acabó, ¿sí? Y ya cuando llega aproximadamente a los 7 años, podríamos decir que ya es nulo, se acabó por completo, no hay nada más que hacer. El periodo crítico para la adquisición del lenguaje, en materia hablando en términos no solamente de lenguaje como tal, sino de intervención temprana, que comienza a los 6 meses de edad, no después. Intervención temprana se considera 6 meses de edad. Cuando logramos esta edad ideal de intervención, logramos alcanzar el periodo crítico que tiene nuestro cerebro para el desarrollo de habilidades acústicas finas y además para el desarrollo del lenguaje oral.
Ese periodo crítico va aproximadamente del año hasta los 2 años y medio, casi los 3 años, pero este sí termina de manera más abrupta y es todavía más, ¿cómo llamarlo? Es sin misericordia a la hora de terminar, se acabó y no hay más. ¿Sí? Podemos darle toda la estimulación auditiva al niño, podemos darle terapia del lenguaje 8 horas al día durante 2 años completos y ya los avances que vamos a tener van a ser mucho menores. Las posibilidades de oralización evidentemente van disminuyendo conforme esto va transcurriendo. Hablamos ahora un poco de la otra parte, el implante coclear. A final de cuentas, el implante coclear es un dispositivo diseñado para obviar la función del oído externo, el oído medio y el oído interno, proveyendo estimulación directa al nervio auditivo. Nos estamos brincando realmente al oído externo, medio e interno y mandamos la señal directamente al nervio. Dicha estimulación eléctrica induce un patrón de actividad que imita los principios esenciales de codificación de la cóclea, es decir, estamos tratando de imitar la función de la cóclea. En realidad, la efectividad de un implante coclear depende de nuestra habilidad para representar al sonido a través de un código útil a la vía auditiva del paciente. Hay que mandarle un código que le sea útil a ese paciente en ese momento. ¿Se acuerdan de lo que mencionábamos hace rato? El estímulo correcto en el tiempo correcto. Esto parece simple, ¿sí? Pues hay que mapearlo, ¿no? Y hay que diseñar. Un mapa, a final de cuentas, es el diseño que uno hace de la audición de un paciente. Pero bueno, tenemos que establecer, lo puse así de manera intencionada, no crean que no sé exponer, ¿sí? Es para que se vea más aparatoso, porque es en realidad lo que tenemos que hacer. Establecer un umbral de percepción, un umbral de comodidad, con un rango dinámico como resultado, un patrón de disparo de la señal eléctrica, cierta cantidad de estímulos por segundo, una duración determinada de cada pulso eléctrico, estrategias de preprocesamiento de la señal, uso simultáneo de canales, ganancia, uso de micrófonos, énfasis frecuencial, y además adaptarlo a las condiciones de impedancia por electrodo, de población neuronal residual, de entrenamiento previo, de estrategia de terapia actual, de estimulación en casa, de interrupciones en el uso del dispositivo por muy diversas razones, incluyendo divorcios, falta de trabajo, carestía, inflación, etcétera, ¿no? Tipo de cambio del dólar, etcétera. Estimulación bimodal o bilateral, la opinión de Google, por supuesto, que es fundamental ahora para los padres, ¿sí? El doctor Yahoo también, ¿sí? No es tan sencillo como parece a final de cuentas, ¿sí? Porque a veces no hemos hecho el insight, no hemos hecho la reflexión de que no estamos trabajando con señales acústicas, estamos trabajando con señales eléctricas. Y esas señales eléctricas tienen sus propios parámetros que no es nada fácil acomodar, porque nuestro sistema nervioso auditivo central no está diseñado para recibir estimulación de ese tipo, así de sencillo, ¿sí? Hay una razón muy obvia que me viene a la mente. El intercambio bioeléctrico entre nuestras células se da a través de intercambio iónico, pero el implante coclear no produce iones. Entonces tiene que adaptarse de un tipo de estimulación iónica a otro tipo de estimulación, ¿sí? A través de electrones, por ejemplo. Y eso no es nada fácil para un sistema nervioso auditivo central. Ahora, no debemos olvidar algo que de pronto también se nos va. Decimos, mi paciente ya tiene audición normal. ¿Sí? ¿En serio? ¿Tiene audición normal? Una cosa son los umbrales de audición en la audiometría, en el campo libre que uno obtiene, y otra cosa es la capacidad que tiene ese paciente de discriminar sonidos, ¿sí? Y un paciente puede tener umbrales preciosos como estos y no entender un carambas de lo que le estamos diciendo, ¿sí? Entonces, la audición, ¿qué es? La audición no es nada más umbrales. De hecho, la señal que el implante coclear envía desde el punto de vista de los parámetros con los que estimulamos, poco tiene que ver con la señal que es codificada por un sistema auditivo periférico sano. El rango frecuencial es completamente diferente, ¿sí? Un oído normal codifica de 20 a 20.000 Hz, un implante coclear 150 a 6.000, 7.000 Hz, ¿sí? ¿En dónde están todas esas otras frecuencias? Ese paciente no va a percibir todo lo que esté por arriba de esas frecuencias.
Entonces ese paciente no va a escuchar una sinfonía como la escuchamos nosotros, por ejemplo. El rango dinámico que tiene un paciente con implante coclear no tiene nada que ver ni se acerca a los 120 decibeles de rango dinámico de un oído normal. La digitalización de una señal, hay que recordar, nuestro oído es un sistema analógico y la señal que manda el implante coclear es un sistema digitalizado, es decir, absorbe la señal analógica y la digitaliza, la pone en un código binario de ceros y unos. Y eso significa que va a tomar solamente o va a utilizar a la envolvente de la señal para representar un sonido. Esto implica que los sonidos que estamos percibiendo, que un paciente con implante coclear percibe, en realidad no tendrían por qué parecerse a los que percibimos cuando escuchamos con nuestro oído sano. Esto es muy fácil de asimilar cuando entendemos que no es posible sustituir la función de 15.000 células ciliadas con 2 decenas de electrodos. ¿Sí? Aquel que piense que se puede sustituir toda la función de 15.000 células con 22 o 16 o 12 electrodos, pues está en un error. Imaginen ustedes que esta es la audición, lo presento así porque es muy complicado de pronto presentar archivos de audio, pero imaginen ustedes que esto es nuestra audición normal. Esta es la señal que manda mi oído interno hacia el cerebro. Tiene cierta definición, tiene ciertos patrones, ¿sí? Tiene textura, tiene muchas cosas que uno puede valorar cuando se encuentra con esto. Eso sería más o menos el equivalente a lo que manda un implante coclear de señal. ¿Sí? Puede haber, seguramente si no les hubiera puesto la pintura anteriormente, de todos modos ustedes reconocerían esto, porque lo tienen muy guardado, todo lo tenemos muy grabado. ¿Sí? Pero imagínense que nunca en su vida han visto esto. A lo mejor ni siquiera podríamos distinguir que esto es una cara de alguien. Y mucho menos si es una mujer o un hombre con el pelo largo, o es fea, o es bonita, o etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros mandamos una señal digitalizada, en donde utilizamos únicamente la envolvente de todas las formantes de una situación acústica, estamos presentándole a nuestro cerebro esto. Que nuestro cerebro sea capaz de sacarle jugo a esto y de reconocerlo como un patrón acústico, identificable y discriminable, eso es otra cosa. Pero eso termina siendo mérito del cerebro a final de cuentas. ¿Cómo es que un paciente puede ser funcional con el uso de un implante coclear? Precisamente por eso. Por eso es importante que si le vamos a presentar este tipo de señales, pues lo hagamos desde que el cerebro tiene una mayor capacidad plástica. Si lo hacemos cuando el cerebro ya perdió una gran cantidad de capacidad plástica, no va a poder sacarle jugo a esto. Y lo vemos todos los días. Esta es una variante de la tabla, del gráfico anterior que les presenté, en donde hablamos del periodo crítico y posibilidades de oralización a partir del año de edad hasta los 2 años y medio, que es cuando termina todo el asunto. Digamos que se da la implantación al año de edad, comienza la programación y seguimiento audiológico, que al principio es muy constante, muy frecuente, y después se va haciendo cada vez más espaciada hasta que llegamos a ver al paciente cada año, por ejemplo, ¿no? Únicamente para vigilar. Y la terapia de lenguaje y estimulación, que tiene que mantenerse durante todo este tiempo. Es lo que sostiene realmente el éxito de un implante coclear. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues aquí estamos asumiendo que todo ocurrió conforme marcan los tiempos, conforme marcan los cánones, porque tuvimos la suerte de que el paciente se detectó temprano, se le adaptaron auxiliares auditivos pronto, se le donó el implante coclear o el paciente en todo caso lo compró y se implantó al año, ¿sí? Y entonces toda esta secuencia de hechos van ocurriendo al tiempo que el periodo crítico pues va disminuyendo, pero lo estamos aprovechando. Pero ¿qué pasa cuando implantamos ya cerca de los 2 años, 2 años y medio? Pues simple y sencillamente, pues ya no me alcanza el tiempo, ¿sí?
ya no me dio tiempo, ya no, los logros que voy a tener con ese paciente en realidad van a ser mínimos. Y aquí sí es importante tener mucha conciencia de qué es a lo que llamamos lenguaje, porque no falta, ¿no? No, es que mi hijo habla todo, ¿no? Todo. Tiene lenguaje, sí, habla todo, ¿no? Yo le entiendo todo, ¿no? Y entonces el niño dice, ma, parque. ¿Sí? Ma, parque no es lo mismo para nada que decir, mamá, ¿me llevas al parque al rato? ¿Sí? O mi mamá me llevó al parque ayer. Son situaciones completamente diferentes y es lo que hace precisamente la distinción entre un lenguaje funcional y un lenguaje no funcional. Entonces hay que ser muy críticos con aquello a lo cual llamamos nosotros lenguaje. ¿A qué le estoy diciendo lenguaje? Porque si yo llamo lenguaje a que mi paciente diga palabras sueltas, pues resulta que todos mis pacientes a lo mejor van a ser un éxito, ¿verdad? Pero ya a la hora de comunicarse afuera, en el mundo real, en donde van a ir a la tienda y el tendero no les va a entender que quieren una torta de jamón sin cebolla, pues entonces vamos a estar en un problema. El tiempo se acabó. Esto también tiene una situación secuencial, de hecho. Una inadecuada implantación, pues no me sirve para nada. Una adecuada implantación, pero un mal manejo audiológico, es decir, una programación deficiente o un mal seguimiento, tampoco me sirve para nada. Una adecuada implantación, un buen manejo audiológico y una terapia de lenguaje deficiente, con mala estimulación también en el entorno del paciente, en la casa, por ejemplo, pues tampoco me sirve para nada. Todos van a terminar exactamente en lo mismo. Adecuada implantación, buen manejo audiológico, terapia de lenguaje adecuada, con buena estimulación en el entorno del paciente, pero siendo un proceso tardío, tampoco nos va a servir para nada. Entonces, para que haya éxito en este tipo de situaciones, para que podamos concatenar un proceso tan complejo como la implantación coclear con otro proceso tan complejo como la plasticidad cerebral, necesitamos que se cumplan varios factores. Y si alguno de ellos no se cumple, pues resulta que estamos pisando una línea muy delgada. Consecuencias de la implantación. Hay algunas consecuencias que podemos identificar como electrofisiológicas. En los potenciales corticales, por ejemplo, puede apreciarse una normalización de la respuesta después de 6 meses de la estimulación apropiada a través de implante coclear en niños implantados, ojo, antes de los 3 años. Y entre más temprano se haya implantado el paciente, esta normalización va a ocurrir más rápido. Aquí están hablando de 6 meses, y eso cuando el paciente fue antes de los 3. ¿Sí? Basta que el paciente utilice 6 meses el implante coclear para que las respuestas corticales electrofisiológicas se parezcan mucho a las de un paciente normoyente de esa edad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta esto. Dicha maduración se limita a las capas corticales medias, que son las capas 3 y 4. ¿Sí? Esto no incluye a las capas corticales 1 y 2, por ejemplo, que tienen mucho que ver con situaciones de audición de asociación, es decir, tienen mucho que ver con la adquisición de la lengua materna. En cuanto a consecuencias imagenológicas, tomando como base la actividad metabólica cerebral, hay evidencia de que la invasión de otras modalidades sensoriales se da preferentemente en áreas auditivas corticales secundarias, ¿sí? Es decir, esa plasticidad de modalidad cruzada que mencionábamos hace rato, se da principalmente en áreas que se encargan del desarrollo del lenguaje, ¿sí? De la discriminación fonémica, por ejemplo. Entonces empieza a tener cada vez más sentido el hecho de ser testigos de por qué los pacientes en muchas ocasiones no funcionan cuando se implantan tarde. ¿Cuál es la situación de esto en México? Bueno, pues el panorama no es favorable para el paciente sordo por varias razones. 1. Seguimos sin realizar detección temprana de hipoacusia de manera masiva. Esto, bueno, curiosamente tiene que ver con lo que mencionaban hace rato. ¿Sí? Efectivamente, está el programa y en muchos lugares se sigue tal cual, pero un programa, sea cual sea su naturaleza, que no es vigilado, que no es fiscalizado y que no es retroalimentado, está destinado a desaparecer. Eso está descrito.
La limitante económica resulta decisiva en un gran número de casos de pacientes implantados por el costo del mantenimiento del dispositivo. ¿Sí? Ya nos hemos dado cuenta de eso. Aquí, ya a la hora de implantar al paciente, todos son buenos deseos, sí, yo voy a poder, aquí en México, yo veo cómo le hago, ¿no? Para pagar las extensiones de garantía, si se me descompone la antena y tengo que pagar 7,000 pesos, si tengo que hacer un upgrade de procesador y me cuesta 250,000 pesos, ¿sí? De pronto hacemos cuentas alegres, ¿no? No, sí, yo veo cómo le hago, ¿no? Y resulta que no, resulta que a la hora de los trancazos de pronto tenemos pacientes que desgraciadamente tienen que abandonar el uso del implante coclear por esto, porque no hubo dinero para mantenerlo. Existen muchos mitos, aún en la comunidad audiológica, respecto del implante coclear. Algunos de esos mitos son, no importa la edad de intervención inicial. Pues total, ¿no? Se lo pongo a los 5 años y pues a ver, ¿no? A ver qué resulta, ¿no? No pasa nada. No importa la edad de implantación, ¿sí? Intervención inicial, no importa que el niño no haya usado aparatos nunca jamás en la vida, ¿no? También, la experiencia previa también es importantísima. No importa que un programa de implante coclear no esté precedido de un programa de detección temprana de hipoacusia. Total, sigamos recibiendo pacientes a los 3 años, ¿no? Si tuviéramos un programa de detección temprana, entonces recibiríamos pacientes a los 6 meses o antes. El programar un implante implica simplemente subirle al volumen, ¿sí? Las mamás, ¿no? Vengo a que le suba. O dice la terapeuta que ya le suba. ¿Sí? Pues que le suba ¿a qué? ¿De qué diablos estamos hablando? El implante coclear no sirve porque los pacientes no hablan, ¿sí? Desgraciadamente, en la comunidad audiológica actual hay gente que se atreve a decir esto, ¿sí? Decir eso es que yo nunca he visto un paciente que hable. Bueno, es el equivalente a irse a la mitad del océano, agarrar una cubetita, llenarla de agua y decir que como no tengo 2 delfines allá adentro, los delfines no existen. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces hay que documentarse, hay que leer, no hay que malinformar a los pacientes diciéndoles que el implante coclear no sirve, porque eso es gravísimo. Yo sé que es más fácil decir no sirve a decir no sé, pero hay que asumir nuestra responsabilidad y mandarlo con alguien que sí sepa, en todo caso. Cualquiera puede adaptar un auxiliar auditivo también, y también, ¿por qué no? Pues hasta programar un implante, ¿no? ¿Sí? Toda la competencia desleal que tenemos actualmente, pues ahí está también, y ya quieren mapear también todo el mundo, ¿no? Y lo hacen. El problema es que cuando viene la hora de los trancazos y ya se les atoró el asunto, entonces ¿qué hacemos? Quisiera terminar con una reflexión respecto de todo esto. Me gustó mucho esta frase, porque es cierta. La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena es que tú eres el piloto, ¿sí? Depende de uno, a final de cuentas, el aprovechar todo eso que acabamos de mencionar. Aprovecho, 30 de noviembre, 1 de diciembre, segundo curso de actualización en audiología pediátrica del Hospital Infantil de México. Están todos invitados, pronto va a salir el programa preliminar y hay algunas convocatorias ahí interesantes respecto de todo esto. Muchísimas gracias por su atención. Tenemos tiempo para hacer preguntas o comentarios al doctor. Doctora Adoración Cano. Primero, mi querido y admirado doctor, felicitarte. Todos los días de mi vida, desde que soy audióloga y foniatra, he peleado por los sordos. Me voy a morir y no lo voy a lograr. Pero lo que más me anima es oír a un joven como tú, describiendo con lo que me peleo todos los días, particularmente con los otorrinos. Y entonces, y si hay algún otorrino, disculpe, pero yo me peleo con los de mi hospital. Entonces, me da, pero mucho entusiasmo de que haya gente como tú. Estaré en tu curso, porque estás poniendo los puntos sobre las sillas. Todos los días me peleo porque le pongan un implante a un niño mayor. No es posible. Así que felicidades, doctor, me has dado el día. Es muy gentil, doctora, gracias. Buenos días, doctor. Primero, felicidades.
Todos sabemos que los programas de implante coclear pues están limitados precisamente por el dinero y que la disponibilidad de implantes es poca. Hay muchos programas en los que no tienen implantes durante una buena cantidad de tiempo y que de repente tienen 20 implantes. Y esos 20 implantes dicen hay que ponerlos rápido y se los ponen a los niños que están a punto de salir del programa, que el programa está a punto de cortarlos. Entonces se está implantando en muchos casos a niños justo en el último nivel, en la última oportunidad de la plasticidad y de una implantación exitosa. Entonces creo que aquí se está cometiendo un gran error y hay que hacer énfasis en esto, en que sí, la disponibilidad es poca, estoy de acuerdo, no vamos a cambiar eso nosotros, lo tienen que cambiar los de allá arriba, pero al elegir al paciente que se va a implantar, elegir al que tenga mejores posibilidades, no al que está a punto de perder el beneficio. Entonces, también esto, pues yo sé que en el hospital infantil funciona un poquito diferente, pero sí me gustaría que usted comentara un poco sobre este tipo de situaciones, porque también ha habido algunos pacientes que se han visto en esta situación y cuál ha sido lo que usted ha visto que sucede en estos niños. Sí, doctor. Bueno, es importante contextualizar todo este asunto, ¿no? Cuando hablamos de un programa de implante coclear, en otros países, por ejemplo, en donde la situación económica no es una limitante, porque a lo mejor un seguro o un programa federal les paga todo a los pacientes, pues la cuestión económica no termina siendo una situación relevante. Eso lo dan por hecho, ¿no? Que van a poder pagar las garantías, que van a poder hacer un upgrade, etcétera, ¿no? Aquí en México no es así, siempre lo hemos dicho. A final de cuentas estamos aplicando un programa de primer mundo en el tercer mundo y sufrimos las consecuencias de eso todo el tiempo. Efectivamente hay que aplicar el equivalente a lo que en urgencia se llama el triage, ¿sí? Es decir, vamos a elegir a aquellos que tengan más posibilidades, pues por el simple hecho de que tengo 100 pacientes y tengo 10 implantes. Efectivamente, a veces se comete este error, porque es un error, de tener pacientes que tendrían muy buenas expectativas porque tienen 1 año y medio de edad, pero como ya se me cuecen las habas porque el niño de 4 años, 11 meses, está a punto de perder el derecho a la donación del implante coclear, pues hay que ponérselo a ese cuando llega. Y esto, evidentemente, desde un punto de vista institucional se cumple, pero desde un punto de vista de neuroplasticidad, pues evidentemente se están rompiendo todas las reglas habidas y por haber, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que cuando vuelve a haber otros implantes, esos niños que tenían 1 año y medio, 2 años, pues ya tienen 3 años y medio, 4 años y se repite exactamente la misma historia. Y entonces es un círculo vicioso que no se termina, ¿sí? Eso ocurre y efectivamente es una situación que cada hospital, cada comité de cada hospital que tiene cierta autonomía, pues tendría que regular y tendría que discutirlo de manera interna y definir cuáles son los parámetros con los que podría funcionar mejor el programa de implante en una institución determinada, con sus situaciones, con sus pacientes, con su realidad, con su circunstancia, en todo caso, ¿sí? Que se tiene que hacer algo en ese sentido, sí, pero eso, en este caso en particular, sí depende de cada comité, de cada centro de implante. Doctora Rosete. Salvador, buenos días y muchas gracias por tu exposición. Esto me da pie para comentar algo que me he venido cuestionando desde hace mucho tiempo. Todos los que estamos involucrados en los programas de seguimiento de los implantados cocleares, todos los audiólogos que estamos involucrados en esto, incluyéndonos a ti y a mí, hemos aprendido las estrategias que las compañías vendedoras de implantes cocleares nos han enseñado, en donde decimos hay una metodología para poder hacer una programación y la metodología consiste en A, B, C y D, y si me la aprendo yo ya soy muy buena programadora y ya no tengo ninguna cosa más que aprender. Recientemente, Salvador, tuve la oportunidad de sentarme al lado de una persona que le llaman la programadora milagrosa de implantación coclear, se llama John Hewitt. Ella trabaja en un lugar en California,
en Encinitas. Bueno, y me di cuenta de que sus estrategias son totalmente diferentes a lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué es lo que ella hace? Ella se basa la programación en la discriminación precisamente. Ella está explorando al paciente con diferentes fonemas que sabemos que tienen cierta asignación frecuencial y que esa asignación frecuencial está referida a determinados electrodos. Y cuando cuando ella está explorando al niño, porque solamente ve niños muy chiquitos o niños menores de 10 años, anota cuáles son los fonemas que no puede detectar o que no puede escuchar. No está explorando el umbral T y el umbral C, y no está explorando el rango dinámico, ni cuánto es lo que le voy a mejorar, ni a ver cómo dejo el mapa, si lo dejo parejito todo. No, ella está poniendo énfasis en modificar esas frecuencias que el niño no discriminó, porque como tú dices, podemos tener umbrales de 5 o 10 decibeles y el paciente no entender absolutamente nada. Entonces creo que tenemos que replantear nuestras estrategias de programación para poder conseguir esto que yo te estoy diciendo. Ella sí lo ha hecho y no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que nosotros hemos aprendido. Creo que tenemos todavía mucho que aprender y tenemos muchas otras estrategias que poder establecer en nuestro seguimiento y en nuestros procedimientos. Siempre tenemos que seguir aprendiendo y seguir buscando cuáles son las mejores. Muchas gracias. Concuerdo con usted, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor su excelente ponencia y le hacemos entrega de un pequeño presente.